Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera. Me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje en esta hora, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. Pedimos su dirección, Señor, en esta programación. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor porque una vez más nos da el privilegio de poder salir al aire en este programa. Gracias damos al Señor porque podemos comunicarnos a través de estos medios, podemos presentar la palabra del Señor. Queremos enviar un saludo cordial, cariñoso a toda nuestra querida radioaudiencia que nos está escuchando en estos momentos. Vamos a tener nuestro versículo de introducción que siempre leemos en esta hora. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 4 al 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Así es, mis queridos hermanos, hoy también vamos a hablar de salud porque nos gusta traer estos minutos de salud y hemos estado hablando durante todos estos programas acerca de los 10 mandamientos de la buena salud. Así que yo espero de que ustedes estén atentos, estén pendientes, porque es de mucha importancia. Vamos a hablar del séptimo mandamiento en el día de hoy. Y el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos de la buena salud es: beberás cada día por lo menos 8 vasos de agua. Hermano Frank, ¿qué podemos agregar en cuanto a eso? Génesis capítulo 2, versículo 10 dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Muy importante, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y de los hombres. Ingerida en cantidades suficientes, el agua sufre las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir las enfermedades. ¿Qué podemos decir más de eso, hermano Lopera? Es muy importante lo que usted acaba de mencionar, la importancia del agua, porque me llama mucho la atención el texto que acabamos de leer en Primera de Corintios 10:31, y es por eso que le exhortamos siempre a través de este programa de que tengan siempre papel y lápiz disponibles para que así ustedes anoten cada uno de estos textos que nosotros nos gusta leer siempre, porque siempre que dirigimos este programa, hermano Frank, exaltamos la palabra del Señor. Amén. O sea, la palabra de Dios debe ser nuestra guía, debe ser nuestra fuente de sabiduría y conocimiento. O sea, las palabras nuestras estarían pues de sobra, en otras palabras. Y es por eso que nosotros tenemos que meditar en ese texto de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, no solamente la comida, sino también en la bebida, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, hermano Frank, que la Biblia misma nos dice a nosotros que aún en nuestra alimentación, lo que comemos o lo que bebemos, todo debe glorificar a Dios. Muchas personas piensan que eso no es importante para el Señor, que Dios no toma en cuenta eso, pero sí es importante. Como usted acaba de mencionar, estando enfermos o sanos, el agua pura es para nosotros una de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado al ser humano.
2/3 partes del cuerpo humano, si ustedes no lo sabían, se componen de agua. El agua es un nutriente esencial que interviene en todas las funciones del organismo. Ayuda a transportar los nutrientes a las células y a retirar de ellas los productos de desecho. El agua es necesaria para la absorción, la circulación, la excreción y la utilización de las vitaminas solubles en agua. También es necesaria para mantener una temperatura corporal apropiada del cuerpo. Por lo tanto, es muy importante reemplazar el agua que continuamente se pierde a través del sudor y la eliminación. Tomar una cantidad adecuada de agua todos los días, por lo menos 8 vasos de 8 onzas cada uno, nos garantiza que nuestro organismo dispone de todo lo que necesita para gozar de una buena salud. Mientras el organismo puede sobrevivir sin alimento durante aproximadamente 5 semanas, escuchen, amigos oyentes, no puede sobrevivir sin agua por más de 5 días. Es esencial el agua para nuestro cuerpo. Ahí es muy importante, por eso es que hoy el mundo se está envenenando prácticamente, eso vamos a hablar un poco más adelante. Porque el mundo hoy no le gusta tomar agua, hermano Frank, yo no sé por qué. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del té, el café, el azúcar y el alcohol. Presten mucha atención, por favor, mis queridos hermanos. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es entenazador, la sidra alborotadora, y cualquier por ello se yerra no es sabio. Muy importante, o sea que cualquiera que yerra por estos caminos del vino y de la sidra o de la cerveza, como queremos llamarlo, dice que no es sabio. El té, el café y el tabaco, así como las bebidas alcohólicas, constituyen diferentes grados en la escala de los estimulantes artificiales. El efecto del té y del café, como se ha mostrado hasta ahora, tiene la misma tendencia que el del vino y la sidra, el licor y el tabaco. El café comporta una complacencia dañina, si momentáneamente excita la mente a una acción inusiasta. El efecto posterior es agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. La mente se enerva y a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito, la actividad del cerebro se disminuye en forma permanente. Todos los productos irritantes de los nervios están agotando las fuerzas vitales y la inestabilidad causada por los nervios destrozados. La impaciencia, la debilidad mental, llega a ser un elemento de combate que antagoniza con el progreso espiritual. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las bebidas gaseosas. ¿Qué es lo que está reemplazando el agua hoy en día? Exactamente, es triste porque esta sociedad moderna en la cual nosotros vivimos depende mucho de las bebidas gaseosas, o en este país se le conoce como las sodas. En 1984, por primera vez en la historia, la gente bebió más bebidas gaseosas que agua. Oiga, hermano Frank, escuche bien, esto es un dato muy importante. Durante 1986, un promedio por persona bebió 42.2 galones. Óigalo bien, galones de bebidas gaseosas. 1.4 galones más que en 1985. Y estamos hablando de cifras que estaban en ese año, ahora ha aumentado más. La venta de gaseosas aumentó de 1.857 millones de dólares en 1960 a 9.426 millones de dólares en 1975. Y el consumo de azúcar en bebidas gaseosas casi se doblegó en el mismo periodo de 11.3 libras a 21.5 libras. Tremendo. Una lata regular de 12 onzas de cola, la que vemos normalmente en los comercios, de beber contiene 150 calorías, al igual que la cafeína, colorantes y otros aditivos. Pero prácticamente ni un solo nutriente está presente. Pura basura. Así es. Estas 150 calorías representan un promedio de 9 a 10 cucharaditas de azúcar. Imagínese usted. Estamos hablando de una sola lata de refresco, de gaseosa o de soda. Siendo que hay cerca de 4 gramos, o sea, 16 calorías de azúcar, es en un nivel de una cucharadita de 21% de nuestro consumo de azúcar proviene de las bebidas alcohólicas.
o gaseosas, diríamos. Exactamente. Bien, muy importante. Estando el agua ahí tan importante, ¿eh? Así es. Hay una creciente lista de razones hoy para omitir la cafeína y el azúcar refinada en las bebidas. 2 bebidas gaseosas, óiganlo bien mis queridos hermanos, 2 bebidas gaseosas contienen 20 cucharaditas de azúcar y el norteamericano promedio bebe más de 560 latas de 12 onzas de bebidas gaseosas por año. Eso es tremendo. Exacto. De hecho, el promedio de ingestión de azúcar para un norteamericano es de más de 30 cucharaditas por día. Es más, el doctor Kihak de la Universidad de Loma Linda ha demostrado que después de 24 cucharaditas de azúcar, el número de bacterias destruidas por los glóbulos blancos baja de 40 a 1. No es de maravillarse que necesitamos antibióticos tan a menudo, por eso es que la gente siempre está enferma, los consultorios médicos están abarrotados, los niños con catarros y con gripes. ¿Por qué? Porque están dependiendo de estas bebidas venenosas que tienen grandes cantidades de azúcar, y el azúcar es el enemigo número 1 del sistema inmunológico del cuerpo, si ustedes no lo sabían. Es importante señalar que también de estos glóbulos blancos atacados por el azúcar para protegernos de los virus y del cáncer. ¿Oyeron bien eso, mis hermanos? El azúcar, si ustedes no lo sabían, alimenta las células cancerosas. Se ha demostrado que el azúcar refinada baja los niveles del azúcar en la sangre, reduce la resistencia física en los atletas y disminuye el vigor mental en los estudiantes. Abandonar la cafeína también tiene beneficios saludables. Como el doctor Graham de la Universidad de Guelph en Canadá descubrió que ingerir cafeína antes de una prueba de tolerancia oral a la glucosa provocaba que los niveles de insulina subieran un 37%. Es más, a pesar de los altos niveles de insulina, el azúcar en la sangre se elevaba un 24% durante la prueba. Así, la cafeína fuerza al páncreas a liberar más insulina, dejando el nivel de azúcar en la sangre más elevado. La cafeína empeora las diabetes y empuja a las filosofías humanas hacia un estado diabético. Los estudios también han demostrado que la cafeína contribuye a generar una multitud de problemas para la salud. Por ejemplo, incremente la presión sanguínea, acentúa los niveles de hormonas en la sangre, aumenta la presión en los ojos, endurece las arterias, incrementa la pérdida de calcio en los riñones, incrementa el ácido estomacal y aumenta la resistencia de las paredes arteriales. Muy interesante, la cafeína también reduce las reservas del flujo sanguíneo coronario y el flujo sanguíneo del nervio óptico y de la retina. O sea, la cafeína que está presente hoy, especialmente en el café. Las personas que nos están escuchando, que les gusta tanto el cafecito, ¿verdad? Pues preste mucha atención a estos consejos de salud. También puede precipitar arritmias, o sea, la cafeína, inducir ataques epilépticos en aquellos que están propensos a dichos ataques, contribuir a la formación de mastopatías fibrocísticas y empeorar el síndrome premenstrual. El doctor Cortis del Hospital Universitario de Zúrich, Suiza, descubrió que el café aumenta la presión sanguínea e incrementa la actividad del sistema nervioso simpático en los músculos tanto como el café normal. El doctor Palmer y sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston también descubrieron que el riesgo de ataque cardíaco se incrementa en los que beben 5 o más tazas de café diariamente, sin importar si son fumadores o no. O sea, no tiene que ver nada del tabaco, solamente el café. Así es. Y que los que beben más café tienen un riesgo 2,5 veces más de sufrir un ataque cardíaco que los que beben mínimas cantidades de café. Si usted tiene una relación adictiva con una comida o una bebida, lo mejor es abandonarla para bien. Cuando esté sediento, escoja la bebida provista por el Creador para saciar nuestra sed. ¿Cuál es? El agua pura. Y ya lo dijimos, como decía 1 Corintios, hermano Frank, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios.
¿Qué podemos decir en cuanto al alcohol? El alcohol también es otra bebida que está a la orden del día. El alcohol es tóxico para los nervios e interfiere con las proteínas receptoras que están sobre los nervios y las funciones de los lóbulos frontal, como el juicio y la fuerza de voluntad. De hecho, el alcohol puede provocar una lobotomía química frontal, dejando así a su víctima bajo el control de las pasiones, los impulsos y los deseos, sin posibilidad de ser controlada por la razón. Interesante, ahí eso muy lo vemos. Importante. Así es, este efecto es parte de la razón por la que cada año una de 4 víctimas de delitos violentos informan que el ofensor había estado bebiendo alcohol antes de agredirlas. Entre los casos de violencia doméstica contra la pareja, 2 de cada 3 ofensores habían estado bebiendo antes del ataque. De acuerdo con el 10º informe especial sobre alcohol y salud al Congreso de los Estados Unidos, el alcohol le sigue al mal de Alzheimer como una causa de demencia adulta. Una prolongada exposición al alcohol provoca la pérdida de células nerviosas cerebrales. En casos graves, esta pérdida de masa cerebral puede ser vista por medio de una resonancia magnética nuclear. Sin embargo, un vaso de bebida alcohólica es todo lo que se necesita para producir cambios químicos en el cerebro y que quizás nunca podrán ser vistos con sofisticados inventos que toman imágenes del cerebro. Algo muy delicado, hermanos. Esta fue nuestra gota de salud. Les recomendamos que el agua pura es lo mejor que Dios ha provisto para nuestro cuerpo. El tema de hoy es una continuación del tema que dejamos prácticamente en el tintero la semana pasada, que lo titulamos La Segunda Venida de Cristo. Una de las verdades más solemnes, hermano Frank, y más gloriosas que revela la Biblia. ¿Por qué hoy se habla tan poco de la segunda venida de Cristo? Es de la segunda venida de Cristo lo que va a completar prácticamente la gran obra de la redención al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región de sombra y de muerte. Les da una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo futuro, el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías, como hacia la consumación de sus esperanzas. Nosotros nos quedamos en la semana anterior. Ustedes recordarán de que cuando Cristo venga no habrá una segunda oportunidad para aquellos que no se arrepintieron. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, en consideración, estos detalles que da la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados en el tiempo del fin. Muchos van a creer que van a tener una segunda oportunidad después de que Cristo venga. Pero no, la Biblia es clara y es por eso que siempre le exhortamos, anoten cada uno de estos textos bíblicos para que así en sus respectivas Biblias, en sus hogares o donde quiera que nos escuchen, ustedes puedan anotarlos, puedan leerlos, puedan estudiarlos en sus propias Biblias y se darán cuenta que lo que nosotros estamos leyendo detrás de estos micrófonos es palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34 y versículos 41 y 46 nos dicen: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea, ¿en qué momento el Señor le va a decir a los redimidos que vengan y tomen posesión de ese reino? En su segunda venida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más va a suceder? En el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 de Mateo 25 nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. Hermano Fran, esto es muy importante porque muchas personas piensan de que no hay necesidad de prepararnos ahora. ¿Por qué? Porque han escuchado otro mensaje distorsionado, un mensaje que no tiene base bíblica, un mensaje que no tiene las credenciales de un así dice Jehová, y han escuchado un mensaje como por ejemplo de que después de que Cristo venga va a haber un tiempo de tribulación en esta tierra y va a haber una segunda oportunidad para que ellos se arrepienten si así lo desean, y cuando Cristo regrese por nuevamente se los llevará al cielo. Pero no es así, mis queridos hermanos. La palabra de Dios no lo dice así. Usted va a abundar un poquito más en cuanto a eso. Sí, tenemos unos ejemplos bíblicos de cuántas oportunidades tuvieron los habitantes que vivieron antes del diluvio y los habitantes de Sodoma y Gomorra. O sea, si ellos tuvieron, en otras palabras, usted lo que quiere decir, si ellos tuvieron una segunda oportunidad. Exactamente. ¿Por qué traemos esto a colación, queridos hermanos? Porque Cristo habló precisamente de los habitantes de Sodoma y de Gomorra y de la generación antidiluviana, o sea, la generación que vivió en los días de Noé. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Dice el Señor Jesús: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todo. El versículo 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todo. Pero miren cómo dice el versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos aquí que hubo una amonestación, pero también no hubo una segunda oportunidad. Exactamente, usted lo ha dicho, hubo una amonestación. La palabra de Dios es clara. Dios siempre envía un mensaje de advertencia. Antes de un castigo o antes de una destrucción. Siempre envía un mensaje de amonestación. Envió a Noé, pregonero de justicia, levantó a este hombre y por 120 años Noé predicó de que venía un diluvio. Al igual que Lot. Lot era un hombre justo y también amonestó a esas ciudades de la llanura, a Sodoma y Gomorra, a sus familiares, para que salieran de Sodoma y Gomorra. Pero al no escuchar el mensaje, al no aceptar la amonestación, tanto los antidiluvianos como los habitantes de Sodoma y de Gomorra recibieron ¿qué cosa? La destrucción. Y asimismo dijo Jesús en el versículo 30 de Lucas 17, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Subrayen esas palabras, mis queridos hermanos, porque estas son palabras de Jesús, estas no son palabras nuestras. Piensen que cuando se cerró el arca, la puerta del arca en los tiempos de Noé, y cuando Lot salió de Sodoma y de Gomorra, no hubo una segunda oportunidad para aquellos impenitentes que no quisieron arrepentirse. Isaías 40, versículo 10, ¿qué nos dice? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y a su paga delante de su rostro. O sea que la recompensa final viene en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Mateo capítulo 16, versículo 27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Óigalo bien, vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿cuándo Él va a dar el pago, hermano Fran? Hermanos que nos están escuchando, ¿cuándo? En ocasión de su segunda venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y versículo 8, ¿qué nos dice? Nos dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, la Biblia es clara, no podemos equivocarnos. Pablo estaba de acuerdo con lo que decía Isaías y con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no se contradice, mis queridos hermanos. Los que nos contradecimos somos nosotros porque queremos darle la interpretación que nos conviene a nosotros. El apóstol Pablo claramente está diciendo ahí: me espera una corona, la corona de la vida eterna que me va a dar Cristo cuando Él venga por segunda vez. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos,
sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén, así es. Así que esa recompensa va a venir cuando Cristo venga por segunda vez. El capítulo 22 de Apocalipsis y el versículo 12, noten cómo dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy importante, hermano Frank. Antes que venga el verdadero Cristo, hermano Lopera y amigos oyentes, Satanás, de alguna manera, entre sus engaños, va a aparecer como Cristo. ¿Qué podemos decir sobre eso, hermano Lopera? Es muy importante eso, porque el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Y esto es muy importante que nosotros pensemos en esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermano Frank, hermanos que nos están escuchando, van a ser engañadas en el tiempo del fin, porque ya nosotros en el programa de la semana anterior ya explicamos las características de cómo Cristo va a venir a esta tierra. Y Satanás, antes de que ese momento llegue, antes de que Cristo venga por segunda vez, va a aparecerse como Cristo en esta tierra, en diferentes lugares de la tierra, y muchas personas van a ser engañados. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, óigalo bien, en ciudades tal vez como Nueva York, como Londres, como Tokio, Japón, en fin, como Roma tal vez, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el libro de Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Muy importante. Su voz, también dice, es suave y acompañada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo, milagros, algunas cosas va a hacer. Y luego, en su fementino carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él, o sea, el falso día de reposo. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, el verdadero día del Señor, blasfeman su nombre, porque niegan a oír sus ángeles, que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso que resulta casi irresistible hoy en día en este mundo cristiano. Así que podemos hacer una pregunta: ¿cómo enfrentar la crisis antes de la segunda venida de Cristo? El ser humano hoy vive en constante miedo y temor por lo que puede pasar en cualquier momento o en el mundo. Pero ¿cómo deben estar los hijos de Dios en esta situación? Vamos a ver 6 pasos esta mañana, hoy en día, que nos ayudarán a enfrentar la crisis antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 21, versículos 16 y 19? Bien, Lucas 21 del 16 al 19 nos dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es serio, porque ¿con qué actitud podríamos nosotros enfrentar una situación así? La prueba que ha de venir contra aquellos que sean fieles a Dios. Porque lo que acabamos de leer en Lucas es un asunto de prueba que será bien dura. Así es. Dice Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27, y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le preguntaron diciendo: Señor, sálvanos.
que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué temen, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún hasta los vientos y el mar obedecen? Muy importante, o sea, en otras palabras, esta historia que usted acaba de leer en Mateo 8, 23 al 27, es una lección muy importante para nosotros hoy. Jesús dormía, óigalo bien, en medio de la tormenta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la tormenta? Hicimos la pregunta, volvemos y la hacemos. ¿Cómo enfrentar la crisis antes de la segunda venida de Cristo? El primer paso, número 1, reconocer que necesitamos de un Salvador. Vamos a ver qué nos dice Mateo 8, versículo 25, hermano Fran. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, en el acontecimiento que acabamos de leer. Los discípulos vieron necesidad de un Salvador en medio de una crisis. Exactamente. Muchas personas hoy no creen en un Salvador que se llama Cristo Jesús. Creen en sí mismos, en el dinero, en las riquezas materiales, en su carrera profesional tal vez, pero no desean un Salvador que está en el cielo y que está pronto a regresar. Como pasó con los discípulos, estaba el Salvador ahí cerca de ellos, pero ellos estaban absortos. A Salvador no lo estaban mirando. Exacto. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel que cuya orden había emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba la única esperanza. Exactamente. En su desamparo y desesperación clamaron, Maestro, Maestro. Cuán a menudo, hermano Frank, hermanos que nos están escuchando en esta hora, experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Sí, Señor, y lo vemos hoy en día. Muchas veces nos olvidamos en nuestra crisis y problemas que el Señor está ahí para ayudarnos. ¿Y qué hacemos? Como seres humanos, muchos adoptan al suicidio, buscamos otro asunto, las drogas, el alcohol, arrojarnos en un vacío, buscando solución, sin pensar que hay un Salvador, que hay uno que pueda ayudarnos. Así es, el Salmo 27, versículo 1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De qué tienes temor hoy? ¿Qué es lo que más te preocupa en tu vida? Si tienes a tu lado un Salvador que se llama Cristo Jesús, confía en Él. Ve a Él en esta mañana. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus vicisitudes, cuéntale tus tristezas, cuéntale tus pruebas, cuéntale tus tentaciones. Él está dispuesto a ayudarte. Por eso el salmista David decía, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Pero el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Cristo es nuestro Salvador. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Juan pudo testificar que Cristo llegó a ser, ¿qué cosa? Su Salvador. Ahí está el primer paso, reconocer que necesitamos un Salvador. ¿Cuál es el paso número 2 para enfrentar esta crisis que se avecina? Paso número 2 es tener fe en Dios en medio de la crisis. Muy importante, hermano Fran. Muchas personas hoy se desaniman fácilmente cuando están pasando por una prueba, cuando están pasando por una crisis. Es muy importante este segundo paso, tener fe en Dios. Nunca nuestra fe puede decaer. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Muy importante. ¿Y qué nos dice Lucas 17, versículos 5 y versículo 6? Aumentemos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desriágate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea que los discípulos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe, Señor Jesús, para poder enfrentar la crisis. Muy importante. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia,
nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Lucas capítulo 18 versículo 8 nos dice: Yo os digo que pronto Él les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy importante, Romanos capítulo 10, versículo 17, porque los discípulos le pidieron a Jesús, hermano Fran, Señor, aumentanos la fe. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos estarán preguntando, ¿y cómo yo puedo acrecentar mi fe? ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe? Bueno, la palabra de Dios lo dice, Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú estudiaste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste la oportunidad de hablar con Dios a través de su palabra? ¿Cómo esperar entonces tener una fe fuerte? ¿Cómo esperar entonces fortalecer tu débil fe si no sacas tiempo para comunicarte con el Señor a través de su palabra? Muy buena pregunta, porque hoy en día, ¿cómo podemos desarrollar una fe genuina si no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios? Satanás se interesa que perdamos el tiempo entretenido en las cosas de este mundo e inventa cosas tales como el deportes, las películas, las novelas, programas de todo tipo para cogernos el tiempo y no dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Así mismo es. Y lo peor de esto, hermano Lopera, que a veces hasta pagamos a compañía de cable para que nos tiren veneno a nuestra familia, a nuestros hogares todos los días. Así es. El comercio, la comercialización de estos medios, pues han invadido los hogares de las personas, y es por eso que el mundo hoy está carente de fe, de devoción, de deseo de tener un encuentro personal con el Señor. En este momento exhortamos a los hermanos que nos sintonicen a nosotros todos los domingos, que le estamos dando palabras de vida y esperanza, en vez de ver esos programas de televisores que no dan absolutamente nada, ¿ok? Así es, guardaos de descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son vuestras armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar vuestro progreso hacia el cielo, o sea, Satanás. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. La primera resistencia a los ruegos del Espíritu Santo prepara el camino para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia, y es por eso que el bombardeo constante, hermano Frank, como usted lo mencionó, de todos estos inventos, de todas estas cosas que Satanás inventa, entretenimientos, películas, Hollywood, novelas, programas de televisión, deportes, etcétera, para tener la mente entretenida de aquel que dice ser creyente en Cristo, para que no tenga la fe necesaria que lo va a ayudar a él a enfrentar la crisis que se avecina. Vamos a hablar del tercer paso. Debemos de tener menos fe, óigalo bien, en lo que creemos poder hacer por nosotros mismos y más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Entonces, ¿cuál es el tercer paso, hermano Fran? La confianza. Muy importante, la confianza en Dios, no en el hombre. Claro que sí. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 7. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero bendito, dice el versículo 7, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. El Salmo 118 y el versículo 8 nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No hay quien lo mueva de lo que han creído. Amén, así es. En Nahum, capítulo 1, versículo 7 nos dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce, óigalo bien, Dios conoce a los que en Él confían. Y una preguntita que hacemos hoy en día: ¿quién conocerá a Jehová en el tiempo del fin? Porque hay muchos que se llaman ser cristianos hoy en día. O sea, que Dios va a conocer a los que son fieles a Él en el tiempo del fin. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces
lo declararé, nunca os conocí. Qué triste palabra esa, ¿eh? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra maldad en griego es anomia, que significa violación o transgresión de la ley de Dios. O sea que Dios va a conocer a un pueblo específico en el tiempo del fin. ¿Quiénes van a ser esos? Son aquellos que han estado guardando los mandamientos de la ley de Dios. Aquellos que profesaron ser cristianos, pero que fueron violadores de dicha ley. Jesús les dirá esas palabras que ningún oído humano quiere escuchar. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste va a ser eso, hermano Frank. Toda una vida cristiana y decirte Jesús después, no te conozco. Así es, nuestra única seguridad, mis queridos hermanos radioescuchas, está en desconfiar constantemente en nosotros mismos y confiar en Cristo Jesús siempre. El que depende constantemente de Dios, con fe sencilla y confianza, acompañada de oración, estará rodeado por los ángeles del cielo. Aquel que vive por la fe en Cristo será fortalecido y sostenido, capacitado para pelear la buena batalla de la fe y aferrarse de la vida eterna. Bueno, vamos a pasar al cuarto paso, que es sumamente importante, que es la obediencia a los mandatos de Dios. O sea, para enfrentar esa crisis que se avecina, la obediencia es fundamental, indispensable. Satanás, hermano Frank, odia este término que se llama obediencia. Esa palabrita obediencia, Satanás la detesta, la odia con una ira infernal. ¿Por qué? Porque por eso precisamente fue expulsado del cielo, porque fue desobediente, fue el primer rebelde, lo contrario a la obediencia. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 hasta el 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchas personas se estarán preguntando en esta hora tal vez, ¿por qué razón Satanás fue arrojado del cielo? ¿Se han hecho ustedes alguna vez, mis queridos hermanos radioescuchas, esa pregunta? Bueno, la palabra de Dios contesta esa pregunta en el libro de los Salmos. El Salmo 103, versículo 20 y versículo 21 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Acuérdense que la Biblia dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban o peleaban contra el dragón y sus ángeles. Dice en la Biblia: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, ¿qué cosa? Su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Muy importante, hermano Frank, porque esa palabra en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, esa palabra ejecutáis su palabra, y precepto es ley. O sea que Dios tiene una ley que es eterna, mis queridos hermanos. Es la base, es el fundamento del gobierno de Dios. Amén. Y por eso precisamente Satanás fue arrojado del cielo, mis queridos hermanos, porque ha estado en rebelión contra la ley de Dios desde el mismo principio. Por eso fue arrojado del cielo. Los ángeles que no cayeron, los ángeles que adoran a Dios y que están en el cielo ahora mismo, se deleitan, hermano Frank, en obedecer la santa ley de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames, y que le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13: que guarde sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo he prohibido hoy, para que tengáis prosperidad. Amén. La prosperidad radica, óigalo bien, radica en la obediencia a los mandamientos de Dios, no en ganarse la lotería. Mis queridos hermanos, esto es muy importante, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos están pasando por una crisis
en la economía, por ejemplo, una crisis económica. Pero si usted, mi querido radioescucha, comienza a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, tal y como están escritos en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17, abran sus Biblias y estudien esos textos y usted se dará cuenta que el Señor lo va a bendecir su hogar, lo va a colmar de bendiciones, va a prosperar su vida, tanto espiritual como su vida física también. Hermano Lopera, es que hoy en día también se oye mucho en el mundo cristiano de que Cristo vino y la ley quedó abolida. ¿Qué nos dice Hebreo capítulo 5 y versículo 7 al 9? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, óigalo bien, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esa palabrita obediencia la detesta Satanás, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el Señor está buscando a un pueblo en el tiempo del fin que sea obediente, hermano Fran. Juan 15:10, el mismo Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo en todo, dijo esas palabras. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Cristo no salvará a los desobedientes. Satanás hará creer que los desobedientes también irán al cielo. Por eso ha inventado la falsa doctrina de los 7 años de la gran tribulación. De eso vamos a estar hablando en otros programas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, o sea, castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que, hermano Fran, los desobedientes no tendrán parte en el reino de los cielos. Habrá un grupo en el tiempo del fin, Apocalipsis 14:12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Satanás hará creer muchos que es imposible obedecer la ley de Dios, pero el Señor tendrá en la tierra un pueblo que será fiel a sus mandamientos, nos dice la palabra de Dios. Exacto, o sea que solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos sus mandamientos. El paso número 5, en los minutos que nos quedan para enfrentar la crisis que se avecina, es la oración. Muy importante ese paso que también ha sido descuidado hoy por el mundo profeso de Dios. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oramos nosotros en el día, hermano Fran? Hacemos esa pregunta. Salmo 155:17, ¿qué nos dice? Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. O sea, todo el día en oración. Amén. Dice el Salmo 86, versículos 6 y 7. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, gloria a Dios. Qué hermosas palabras. Mateo capítulo 26, versículo 38 al 41. Jesús en el Getsemaní, en su hora más crítica en esta tierra, le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo tristemente, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, dice el versículo 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano Fran, volvemos y hacemos la pregunta: ¿cuántas veces oras tú en el día? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y le oraste al Señor? Primera de Juan 5:14, ¿qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy importante, o sea que la oración debe ir acompañada de la voluntad de Dios. Hoy los predicadores populares dicen: pon tu mano en el radio y recibirás sanidad.
Yo declaro que serás sano, que ya no serás enfermo, que ya no serás más pobre. Eso es fe, eso no es fe, eso es presunción, mis queridos hermanos. Con dicha actitud queremos que Dios haga lo que le pedimos y que conteste nuestras oraciones a nuestro antojo. La palabra de Dios es clara, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva hacia Él. Amén. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Amén. Le enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que le dio de que sus oraciones serían oídas es dada también para nosotros hoy en día. El sexto paso y el último para enfrentar la crisis que se avecina, el estudio de las Sagradas Escrituras. San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice el Salmo 119 y el versículo 105, hermano Fran? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueden inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Mis queridos hermanos, el tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. Si desean sintonizar nuestro programa radial vía internet, lo pueden hacer a través de www.lamagica1220am.com. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía y si Dios lo permite, será hasta la próxima semana.